3. Comenzando con los videos para lo que viene a ser para el ingreso para la Facultad de Medicina y todas las áreas de salud, vamos a comenzar con este primer tema que viene a ser introducción a la anatomía. Entonces, como toda disciplina, tú tienes que saber, ¿de acuerdo?, qué estudia, en este caso la anatomía, y lo vamos a definir en una sola palabra. La anatomía pues va a estudiar la estructura, todas las estructuras del cuerpo humano. No te olvides que para nosotros de ahora en adelante, estructura va a significar morfología. Morfo es estructura, por tanto la anatomía estudia la morfología del cuerpo humano. Ahora, en algunos libros te van a indicar que la anatomía va a estudiar las estructuras desde el punto de vista macroscópico, microscópico del desarrollo. Es por eso que, por ejemplo, en todas las facultades de medicina y ciencias de la salud, en su primer año se llevan las ciencias morfológicas. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que conocer la estructura del cuerpo humano para luego saber su funcionalidad, su fisiología y posteriormente saber su fisiopatología. Una vez que sepas la patología, que es la enfermedad, entonces vas a poder ver los signos y síntomas y posteriormente dar un tratamiento que puede ser farmacológico o quirúrgico. Ahora, el estudio de la anatomía del desarrollo pues se llama la embriología. El estudio de la anatomía microscópica es la histología. El estudio de la anatomía como macroscópica pues la anatomía propiamente dicha. Es por eso que si tú sabes, aprendes que lo debes hacer en un primer año, anatomía, histología y embriología, pues vas a saber la morfología del cuerpo humano en los diferentes niveles. Entonces, empezamos con esta travesía de empezar a estudiar y poder conocernos a nosotros, el cuerpo humano, desde el punto de vista morfológico. Otra situación que tienes que saber cuando empiezas un tema como tal, viene a ser la etimología, que es la raíz de las palabras. Por ejemplo, viene de dos voces, una que viene a ser del latín, ya la etimología del latín que viene a ser anatemein, y del griego anatemein y del latín disecare. Entonces, de dos voces griegas, uno que viene a ser ana, repetición, y temein, cortar. Entonces le colocaron cortar repetidas veces a lo que viene a ser la anatomía, porque para conocer el cuerpo humano necesitamos conocer, tenemos que tener un cadáver, ¿de acuerdo? Y tenemos que cortarlo varias veces para poder reconocer las diferentes estructuras, ¿de acuerdo? Y del latín que viene a ser diseparar y secare, cortar. Entonces tenemos que hacer el acto de disección. ¿Para qué? Para poder ver todas las estructuras, poder separar la piel, poder separar las venas superficiales, el tejido celular subcutáneo, las fascias, el músculo y todo aquello. Entonces, la etimología, no te olvides, es la raíz de las palabras. Entonces, en toda materia tienes que saber qué estudia la disciplina como tal y la etimología. ¿De acuerdo? Un poquito de historia, es bastante arduo lo que viene a ser la historia de la anatomía, pero generalmente no entra en el examen. Pero tres personajes importantes que debemos memorizar. Un primer personaje que viene a ser Hipócrates. A Hipócrates se lo considera como el padre de la medicina. Entonces, tiene un libro que se llama Corpus Hippocraticum, ¿de acuerdo? Donde indica, por ejemplo, más o menos el estudio de la morfología del cuerpo humano. Luego, otro personaje, el primer médico famoso que viene a ser Galeno, ¿de acuerdo? Y para mí, el más importante, pues viene a ser Andrés Vesalio, que se lo conoce como el padre de la anatomía moderna, que escribe un libro y empieza a dibujarlo. Entonces tú te vas a ir dando cuenta que necesariamente tienes que dibujar, necesitas imágenes y todo aquello para entender lo que viene a ser el cuerpo humano. Entonces, en todo su primer libro va describiendo todas las estructuras. Ese libro se llama Humanis Corporis Fabrica, entonces que tiene bastantes tomos y lo empieza a describir al cuerpo humano. ¿Estamos bien? Pero ahora, una vez que Andrés Vesalio empieza a hacer las disecciones con el cuerpo humano, date cuenta que más o menos por la Edad Media no se podía, ¿de acuerdo?, hacer las disecciones como tal, porque estaba pues el rey, la nobleza, y también estaba el pueblo. Pero la nobleza y el rey estaban bien influenciados por la iglesia. Y date cuenta, como un pasaje en la Biblia que nos indica que el cuerpo es un templo de Dios, entonces no se podía profanar. Obviamente, por ejemplo, ahorita no puedes profanar tumbas, ¿no ve? Entonces, peor pues en ese entonces, y peor disecarlos, separar las diferentes estructuras. Entonces, dentro de todo aquello, uno de los pioneros en hacer disecciones fue Andrés Vesalio.
entonces que ayudó sus conocimientos anatómicos. Es por eso que irradió en diferentes países, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, y todos ya empezaron a estudiar anatomía como tal. Pero, ¿qué es lo que pasó? Las escuelas francesas, las escuelas alemanas, británicas, tenían diferentes terminologías. ¿Por qué? Porque veían una estructura y le decían, por ejemplo, este se va a llamar la prensa de Herófilo, así. O había otro, esta van a ser las trompas de Falopio, esta van a ser la trompa de Eustaquio, este va a ser la cisura de Silvio, la cisura de Rolando, o sea, en honor a la persona que lo ha descubierto. Esos son los epónimos, que vamos a tener una clase específica de epónimos. ¿De acuerdo? Entonces luego se tenía que uniformar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la mayoría veía una estructura y le colocaba su nombre, ¿sí? La espina de Sibilinio, ¿no ve? Entonces, y así podemos hablar de millones de epónimos. Entonces, para uniformar todo esto, ¿qué es lo que pasa? Se empiezan a juntar las escuelas y dicen, bueno, tenemos que uniformar todo el conocimiento anatómico, ¿de acuerdo? Entonces, y dentro de todo aquello, vamos a empezar ¿con qué? Con la posición anatómica. Porque había muchas escuelas que estudiaban, por ejemplo, a la anatomía con un cuerpo, con una persona que estaba de pie, otros acostado. Entonces uno decía, pero no da acostado. No, claro, ¿por qué? Para un acto quirúrgico tiene que estar recostado, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma. Por eso el primer punto en cualquier libro de anatomía vas a ver siempre la posición anatómica. Y lo tenemos que memorizar tal cual. Un sujeto de pie con una mirada hacia el horizonte, con la cabeza erguida, con la palma de la mano extendida, la punta de los pies hacia adelante, separados por un puño. De tal forma que viene a ser un sujeto de pie, con la cabeza erguida, con una mirada hacia el horizonte, los brazos suspendidos, de tal forma que la palma de la mano se dirija anteriormente o ventralmente y los dedos separados. Esa viene a ser la posición anatómica. Los pies juntos, separados por un puño, ¿sí? Entonces, esa es la posición anatómica específica que tú lo tienes que memorizar. No te olvides que te pueden preguntar en el examen, te van a decir, uno de los siguientes no es parte de la posición anatómica, o uno de los siguientes corresponde a la posición anatómica, ¿de acuerdo? Lo siguiente, tenemos que ver los planos anatómicos. Cuando tú te hablen de planos, inmediatamente tú tienes que pensar en una hoja de papel, ¿de acuerdo? Una hoja de papel representa un plano, ¿sí? Esta va a estar formada por dos ejes. Entonces, este plano generalmente va a pasar ¿por dónde? Generalmente por las suturas, ¿sí? Por las suturas. Por ejemplo, si vemos a un cráneo en una vista superior, vamos a encontrar las suturas. Si vamos de anterior a posterior, aquí es el frontal, el parietal y el occipital. Entonces, tenemos las suturas. Aquí vamos a tener una primera sutura que se llama la sutura frontoparietal. Esta sutura, la sutura parieto-parietal o interparietal, esta sutura, la parieto-occipital. Esta sutura se lo conoce, es más famosa como sutura coronal, porque por ahí va a pasar un plano coronal. Esta sutura se lo conoce como sutura sagital, porque por aquí va a pasar el plano sagital. Y esta sutura se lo conoce como la sutura lambdoidea, ¿sí? No te olvides que oide es parecido a la letra lambda. Ahora, entonces dentro de los planos anatómicos vamos a tener un primer plano, que se llama el plano medio, ¿de acuerdo? Pero si ves otra bibliografía, se llama plano medio sagital, así es su nombre completo. Entonces este plano medio sagital va a pasar exactamente por la sutura parieto-parietal o interparietal y va a dividir al cuerpo en dos partes, en una parte derecha y en una parte izquierda, ¿ok? Luego vamos a tener otro plano, los planos paralelos. Entonces mira, aquí va a estar el plano sagital, los paralelos se llaman parasagitales, ¿de acuerdo? Entonces en el libro solamente dice plano medio y el otro, el paralelo, va a ser plano sagital. Eso lo vas a tener en cuenta, ¿sí? Pero si revisamos otras bibliografías, de acuerdo a lo que te comenté. Luego tenemos el plano frontal o coronal. Este plano frontal o coronal va a coincidir con la sutura frontoparietal a este nivel y va a dividir al cuerpo en dos partes, en una parte delantera y una parte trasera. Pero esos términos no suenan bien, entonces los vamos a cambiar de ahora en adelante. Entonces va a ser una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior está relacionada con el vientre, por eso en vez de anterior, sinónimo de anterior va a ser ventral y sinónimo de posterior va a ser dorsal. Anterior es lo mismo que ventral y posterior es lo mismo que dorsal. ¿Quién separa al cuerpo humano en una parte anterior y posterior? Te pueden preguntar. Tú tienes que responder el plano coronal o frontal.
Luego tenemos el plano horizontal o transversal, es aquel que divide al cuerpo en dos partes. Entonces coincide exactamente, bueno, la mayoría de los libros indica 5 centímetros por encima del ombligo, pero en el libro indica que es a la altura del ombligo y va a dividir al cuerpo en una parte superior y en una parte inferior. Superior es lo mismo que craneal o cefálico, ¿ya? Es lo mismo, sinónimos, superior, craneal y cefálico. E inferior va a ser caudal o podal. Craneal dirigido hacia el cráneo, caudal dirigido hacia la cola, cefálico dirigido a la cabeza, céfalo es cabeza y podal dirigido a los pies, podo es pie. ¿De acuerdo? Entonces, esos términos ya los tienes que incorporar en tu modus vivendi, ¿de acuerdo? Ya lo tienes que incorporar a tu terminología como tal, ¿ya? Por eso es importante. Entonces, a este nivel va a estar el plano sagital, derecha e izquierda. Luego va a estar el plano coronal, que sería todo este desglosado, es el plano coronal y va a dividir al cuerpo en dos partes, una parte anterior y una parte posterior. Y luego vamos a tener otro plano, que va a ser el plano transversal o plano horizontal y divide al cuerpo exactamente en dos partes, superior e inferior, cefálico podal, craneal caudal. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, existen otras posiciones anatómicas, pero eso generalmente es para un tratamiento quirúrgico, ¿de acuerdo? Para una operación, en otras palabras. Entonces, no te olvides que la palabra decúbito, siempre vas a ver decúbito. Decúbito significa acostado. ¿De acuerdo? Y hablamos dorsal. Dorsal es espalda. Decúbito dorsal. Entonces sería acostado de espalda. Si ves la imagen, entonces aquí tenemos que una posición anatómica donde él está acostado de espalda. ¿De acuerdo? Decúbito. Decúbito es acostado. Ventral es vientre. Acostado de vientre. ¿De acuerdo? Y después podemos tener decúbito lateral, que puede ser del lado derecho, lo ve acostado sobre el lado derecho o acostado sobre el lado izquierdo, ¿sí? No son las únicas posiciones, hay más posiciones anatómicas. Por ejemplo, una posición en odontología que se lo conoce con la posición de Trendelenburg. Entonces es, por ejemplo, directamente en un sentido oblicuo, ¿de acuerdo? La posición anatómica, la cabeza está en la parte inferior y ligeramente más superior los pies. ¿De acuerdo? Eso es, por ejemplo, en odontología, ¿sí? La posición de Trendelenburg, ¿de acuerdo? Pero esto es lo que tenemos que ver. No te olvides, decúbito es acostado, dorsal, acostado del dorso, acostado de lateral, de costadito, acostado de vientre, ¿ok? Listo. Aquí, por ejemplo, vamos a tener lo que viene a ser el cerebro. En el cerebro vamos a encontrar diferentes cortes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a este corte se lo conoce como el corte de Juska, ¿de acuerdo? Pero eso lo vamos a aprender luego, cuando estemos en neuroanatomía, ¿de acuerdo? Hablar del sistema nervioso. Pero aquí, mira, tenemos un plano transversal. Tenemos un plano transversal y esta es la vista superior. En una vista superior, mira, es muy diferente las vistas que los cortes. Este es un corte transversal, pero esta es una vista superior de lo que viene a ser el cerebro, ¿de acuerdo? Aquí, mira, tenemos el mismo cerebro, pero va a ser un corte frontal y vamos a tener aquí una vista anterior. ¿Estamos bien? Este va a ser un corte, ¿qué? Un corte sagital, ¿ya? Pero aquí no lo han dibujado, ¿no? Entonces es parecido como un guante de box, ¿de acuerdo? Un guante de box, ahí va a estar la cisura, el cuerpo calloso, la cisura calloso marginal, la pared occipital interna, es más o menos ahí, ¿de acuerdo? El corte sagital, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Obviamente los planos van a estar enfocados en el cuerpo humano, pero lo que más nos va a interesar, que estos planos lo tenemos que trasladar cuando estudiemos un órgano. Por ejemplo, vamos a estudiar el cerebro e imaginariamente tú tienes que hacer ya un corte, ¿no ve? Si ves este corte, ¿qué corte es? Ha venido un plano transversal, ¿me entiendes? Si ves ahí, por ejemplo, el cerebro, ¿qué es? Ha venido un corte coronal, pero es una vista anterior, ¿sí? Aquí ha venido un corte sagital, entonces va a ser una vista que lateral. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es muy diferente planos que cortes. Ahora, hablando de la terminología, tenemos que aprender algunos nombres específicos, ¿de acuerdo? Entonces, que no son difíciles. Ahorita, por ejemplo, tal vez te va a resultar algo nuevo, pero luego va a ser bien común, porque lo vamos a ir hablando siempre. Vamos a empezar en primer lugar con lo que viene a ser superficial y profundo.
¿De acuerdo? Entonces, siempre tenemos que tomar un punto de referencia. Por ejemplo, en el caso de superficial y profundo, pues viene a ser la piel. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, todo esto de rosado representa la piel. ¿Sí? La piel. Luego vamos a tener a este nivel, unas venas, a este nivel, hay unas venas, las venas, que se llaman las venas superficiales, ¿de acuerdo? Luego vamos a tener que la fascia, este de amarillo representaría la fascia superficial del músculo. No te olvides que la fascia es la cubierta del músculo. ¿De acuerdo? Luego el de verde, bueno, no tendría que ser verde, ¿no? Pero rojo tendría que ser, ya. Va a representar el músculo. Y después, obviamente, el hueso, ¿sí? Entonces, si estamos viendo una región y estamos viendo por capas. Cuando estudiamos, por ejemplo, por regiones y por capas, pues es la anatomía topográfica o regional, ¿ok? Entonces, si lo vemos, por ejemplo, aquí, debajo de la piel va a estar la grasa, pero la grasa de ahora en adelante le vamos a llamar tejido celoso cutáneo. Luego vamos a encontrar las venas superficiales. Luego vamos a encontrar la fascia, la cubierta del músculo. Y obviamente va a estar el músculo. Luego los huesos. Y luego los vasos profundos, ¿sí? Que generalmente los vasos profundos son una arteria acompañada con sus dos venas. Entonces, hablar de superficial y profundo es cuán cerca estás a la piel. Si estás más cerca de la piel, pues vas a hablar de superficial. Si estás más alejado de la piel, pues es profundo. Pero no te olvides que estos términos son de comparación. ¿Qué significa? Que tienes que agarrar dos estructuras. Por ejemplo, si yo hablara del hueso, ¿el hueso qué es? Entonces, depende. Los huesos, ¿qué van a ser? Van a ser profundos. ¿Profundos a quién? Profundos al músculo. ¿No ve? Pero superficial a los vasos. O, por ejemplo, si hablara del músculo, ¿el músculo qué va a ser? Va a ser superficial al hueso, ¿sí? Pero va a ser profundo ¿a quién? A las fascias, a las venas, a la grasa, a la piel. ¿Estamos de acuerdo? Son términos de comparación. Luego tenemos lo que viene a ser ¿qué? Otros dos términos anatómicos, ipsilateral u homolateral, que es lo mismo, y que viene a ser el siguiente, contralateral. ¿Ok? Estos dos términos generalmente se utilizan en el abdomen. Es por eso que el abdomen es como un 3 en raya, donde van a haber 9 cuadrantes, ¿sí? Vamos a tener dos líneas que van a ser a la mitad de la clavícula, líneas hemiclaviculares. ¿De acuerdo? Luego, otra línea horizontal o transversal que va a ir por el reborde costal, ¿sí? Luego, otra línea que va a ir por las crestas antero-superiores y se forman los 9 cuadrantes. La región central, la central se llama la región umbilical o mesogastrio. Inferior al mesogastrio, hipogastrio. Superior al mesogastrio, el epigastrio. Debajo de las costillas, porque condro es costilla. Entonces, hipocondrio derecho, debajo de las costillas. Este va a ser el hipocondrio izquierdo. Luego, flanco derecho, flanco izquierdo. Y después las fosas ilíacas. Fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. Por ejemplo, si alguien padece, por ejemplo, de una úlcera gástrica, ¿de acuerdo? O una gastritis, ¿sí? Primero es gastritis para posteriormente ser una úlcera gástrica. Entonces, hay una gastritis, generalmente padece dolor, padece diarrea, ¿de qué? A nivel del epigastrio. Por eso se llama una epigastralgia, dolor en el epigastrio. ¿Por qué? Porque a este nivel, ¿quién se encuentra? Pues se encuentra el estómago, aquí se encuentra el estómago. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si alguien, por ejemplo, generalmente tiene un dolor en la región umbilical, ¿es por qué? Porque algo está sucediendo a nivel del intestino delgado. Puede ser por absorción. Por ejemplo, algunos que son intolerantes a la lactosa. ¿De acuerdo? Entonces puede haber algún dolor en la región umbilical. O en el caso, lo más frecuente, de una apendicitis. El dolor generalmente es en la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Porque aquí, mira, está el que viene a ser ¿quién? El apéndice vermiforme. ¿Sí? Forme es forma, vermi es gusano, forma de gusano. ¿Sí? Luego tenemos el colon ascendente, colon transverso, descendente, colon iliopélvico o sigmoide. Ahora, mira, para hablar de ipsilateral y contralateral tenemos que ver, aquí trazamos la línea media, ¿sí? Esta es la línea media, y vamos a ver derecho e izquierdo.
Por ejemplo, el apéndice cecal está en el lado derecho, pero solo hay uno, no existe en el lado izquierdo, no hay aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras el hígado también se encuentra a este nivel, el hígado se encuentra en el hipocondrio derecho. ¿Estamos de acuerdo? El hígado está del mismo lado que el apéndice, por supuesto, aquí está el apéndice y aquí está el hígado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a utilizar ipsilateral, porque están del mismo lado del cuerpo. No vamos a decir, los dos están en el lado derecho, así. No, los dos son ipsilaterales, que están del mismo lado. Puede ser que sean del lado izquierdo. Por ejemplo, el colon descendente está al lado de ¿quién? Aquí vamos a encontrar un órgano linfoide que se lo conoce como el vaso. El vaso está en el lado izquierdo, mientras el hígado está en el lado derecho. En el izquierdo el vaso y en el derecho el hígado. Entonces estos dos están del lado contrario, por tanto son contralaterales. ¿Estamos de acuerdo? Continuemos. Luego vamos a hablar de lo que viene a ser de otros dos términos, que vienen a ser proximal y distal. Para esto tenemos que ver las cinturas. Tenemos dos cinturas, la cintura escapular-pectoral y la cintura pélvico-pelviana. Ahora, si vemos el esqueleto del miembro superior, vamos a tener lo que viene a ser el húmero, luego vamos a tener lo que es el cúbito, luego vamos a tener lo que viene a ser el radio, luego vamos a tener los 8 huesos del carpo, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande, enganchoso. Antes al escafoide se llamaba navicular, al semilunar se llamaba lunatum, al piramidal triquetum, al pisiforme lenticular, al trapecio poligonal mayor, al trapezoide poligonal menor, al grande capitatum y al ganchoso amatum. ¿De acuerdo? Luego vienen los metacarpianos, que son 5. Luego vienen las falanges, que en el caso del pulgar solo tiene 2 y los otros dedos tienen 3. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿por qué viene a ser todo esto? ¿Sí? Porque si tú te acercas a la cintura, hablas de proximal. Y si te alejas, hablas de distal. El claro ejemplo son las falanges. Por ejemplo, esta falange, esta se llama la primera falange, antes se llamaba así. Esta la segunda falange y esta, bueno, tendría que ser aquí, ¿no? Pero lo voy a colocar aquí. Esta es la tercera falange. ¿Estamos bien? La primera falange, segunda falange y tercera falange. A la primera falange es conocida como falange proximal. ¿Por qué? Porque está más cerca de la cintura. Y la que está más alejada, pues la tercera sería la falange distal, porque está más alejada de la cintura. Y a la falange que está en el medio sería falange intermedia, más famosa como falange media. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no te olvides, proximal y distal generalmente se utiliza para los miembros apendiculares, el superior y el inferior. Proximal más cerca de la línea media, distal más alejado de la línea media. Claro ejemplo, las falanges, falange proximal, falange media y falange distal. ¿Sí? Pero podemos hacer referencia con otros huesitos más, como por ejemplo el húmero va a ser proximal. ¿Proximal a quién? A lo que viene a ser el radio y el cúbito. Los metacarpianos, ¿qué van a ser? ¿Proximales o distales? Proximales a las falanges, pero distales a los huesos del antebrazo y del brazo. ¿De acuerdo? Esos ejemplos lo vamos a ir viendo posteriormente. Ahora, luego tenemos otros dos términos que vienen a ser de medial y lateral. Para eso la referencia es la línea media. Tenemos la línea media. Si está más cerca de la línea media es medial. Si está más alejado de la línea media, pues será lateral. Y vamos a colocar el paquete vasculonervioso. Todo esto es el paquete vasculonervioso axilar. Sí, axilar. Que consiste de un nervio, una vena y una arteria. ¿De acuerdo? Por eso es nervioso, porque tiene que ver nervio. ¿Quién es? El plexo braquial. Vascular, vasos sanguíneos, o sea, su arteria y su vena, que sería la vena axilar y la arteria axilar. En este ejemplo, más o menos, ¿qué va a ser? La arteria axilar va a ser medial. ¿Por qué? Porque está más cerca de la línea media. Pero recordad que son términos de comparación. La arteria axilar es medial. ¿Medial a quién? Medial a la vena y medial al plexo. ¿De acuerdo? El plexo, ¿qué va a ser? Lateral. ¿Lateral a quién? A la vena y a la arteria. La vena axilar, profesor, ¿está al medio? Sí, está al medio. Pero cuando tienes que hablar de medial y lateral, ¿qué tienes que decir? La vena axilar es medial. Está más cerca, pero respecto al plexo. Pero la vena, a la vez, está más alejado ¿de quién? De la arteria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿la vena qué es? Medial al plexo y lateral a la arteria. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, no te olvides, medial más cerca de la línea media y lateral más alejado. En algunos libros vas a encontrar que medial es lo mismo que interno, ¿sí? Medial es lo mismo que interno.
Y lateral es lo mismo que externo, externo. Ahora, en el miembro superior, ten en cuenta que el cúbito es medial y el radio siempre va a ser lateral. Eso en posición anatómica. Es por eso que en vez de medial en el miembro superior se habla de cubital y en vez de lateral se habla de radial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a este nivel hay los ligamentos. El fascículo anterior, medio y posterior del ligamento colateral cubital de la articulación del codo. Entonces, cubital a medial. ¿De acuerdo? Aquí igual hay el ligamento colateral radial de la articulación del codo. Radial, ¿qué va a ser? Lateral. A nivel de la pierna igual, en vez de medial se utiliza tibial y en vez de lateral se utiliza fibular o peroneal. ¿De acuerdo? Porque hay el ligamento peroneal de la articulación de la rodilla. ¿Ya? Entonces es así. Luego, para terminar, vamos a ver lo que vienen a ser los movimientos anatómicos. ¿Sí? Estos movimientos anatómicos pues vienen a ser varios, ¿ya? Entonces, los más principales, vamos a hablar de ¿qué? Vamos a hablar de estos dos en primer lugar, de flexión y extensión. Entonces, tú estás en posición anatómica y vamos a ver que aquí hay un ángulo, ¿de acuerdo? Si se reduce ese ángulo, entonces se habla de flexión. Si vuelves al ángulo inicial, se habla de extensión. ¿De acuerdo? Aquí en la imagen, entonces, ¿cómo sería? En posición anatómica, ¿no ve? Si haces este movimiento, es flexión, porque estás reduciendo el ángulo. Luego, si vuelves a la posición, ¿qué va a ser? Extensión. Flexión, extensión. ¿Pero puedo hacer esto más, profesor? Claro, eso va a ser hiperextensión. O con lo que viene a ser, por ejemplo, a nivel de la mandíbula. Mira, a nivel del cuello, ¿qué viene a ser? Aquí hay un ángulo. Reduces el ángulo, flexión. Vuelves al ángulo inicial, extensión. Puedes aumentar más el ángulo, hiperextensión. ¿De acuerdo? Flexión, extensión, hiperextensión. Flexión, extensión, hiperextensión. Flexión, extensión. ¿De acuerdo? Luego vamos a ver otros. Por ejemplo, que viene a ser flexión, extensión. Veamos lo que viene a ser aducción y abducción. Por ejemplo, si vemos la articulación del hombro, entonces vamos a separarlo. Separamos. Si lo separamos es abducción. Si aproximamos va a ser aducción. Aproximación, separación. Aproximación, separación. Pero no se utiliza tanto aproximación y separación, es aducción y abducción. Aducción y abducción. En el caso de la mano, entonces es la posición anatómica, entonces va a ser abducción, aducción. Abducción, aducción. Abducción, aducción. ¿Ok? Listo. Luego vamos a tener otros movimientos que van a ser, por ejemplo, con la palma de la mano. Si la palma de la mano está dirigida anteriormente y el pulgar lateralmente, entonces viene a ser supinación. Si la palma de la mano se dirige dorsalmente y la punta del dedo pulgar medialmente es pronación. Entonces va a ser supinación, pronación, supinación, pronación. No te olvides que la palabra supinación etimológicamente viene de pedir, de supinar es pedir. Por ejemplo, los limosneros supinan, entonces están ahí con su mano, ¿de acuerdo? No están así, están de esta forma. Supinación, supinación, pronación, supinación, pronación, supinación, pronación. Ahora, si hay alguna articulación que pueda ser extensión, flexión, extensión, supinación, pronación, abducción y aducción, puede hacer este movimiento que se lo conoce como el momento de circunducción, que viene a ser un movimiento combinado de todos. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué movimientos más vamos a tener? En el caso del pie, si tenemos la planta del pie, va a haber movimientos de ¿qué? De inversión y eversión. Inversión, eversión. ¿De acuerdo? Ahora, también hay otros movimientos, como por ejemplo en este caso que viene a ser la flexión lateral. ¿De acuerdo? Flexión lateral. En la mandíbula también existen movimientos. Si la mandíbula se dirige adelante es propulsión. Si vuelve a su posición original, retropulsión. Y si se mueve a los costados es el movimiento de diducción. ¿De acuerdo? Entonces, es así, es así. Entonces, un panorama lo haces, ¿ya? Entonces, miren, estamos empezando con las clases de anatomía. Te invitamos con todo esto. Vamos a hacer las pizarras, vamos a tener los modelos anatómicos. Queremos que seas parte de la familia de Linova, porque juntos vamos a lograr tu ingreso. Hasta la próxima. Chao.